primer libro del Nuevo Testamento. Fácil de ubicar. Capítulo 22, versículo 15. Leeremos hasta el 21 después de hacer la oración. ¿Lo tenemos todos? ¿Lo encontramos? Amén. Oremos a Dios. Amantísimo Señor, con reverencia nos presentamos ante tu divina presencia, Señor. Padre celestial, rogándote, Señor, que tu poder, Señor, se haga manifiesto a nosotros y que podamos, Señor, disertar la palabra y entenderla a sí mismo. Reprende, Dios, esas fuerzas del maligno, esos espíritus que entran, Señor, a la iglesia para incomodarla, Señor, para desesperarla, Padre. Reprende el espíritu, Señor, de difamación, de burla, al espíritu de incredulidad. Reprende al espíritu, Señor, de tibieza, Señor de gloria, y pon tu espíritu en nosotros y aviva esta iglesia, aviva esta obra, Señor, la cual, Padre, por tu voluntad está de pie. Señor de los cielos, y transforma la iglesia, transforma a quienes hoy están acá, Señor, para que ya no seamos los mismos, sino seamos, Señor, perfectos cada día, caminando conforme a tu voluntad. Que la unción esté sobre mí, Señor, con autoridad, Padre, con denuedo pueda predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Si alguno no ha apagado su teléfono o no lo tiene en vibración, tiene tiempo de hacerlo, revíselo. Quizás quedó activo todavía ahí. Todas las redes sociales, WhatsApp, Instagram. Denle un break por ahorita. Amén. Y centrémonos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Usted en alguna ocasión, quizás no todos, pero en alguna ocasión lo han puesto a limpiar el frijol, ¿no? Frijol. Algunos lo han hecho. Yo lo he hecho. ¿El hermano lo ha hecho? Le voy a explicar en qué consiste. Quizás no todos somos de campo. Ya todo viene enlatado. Pero los que somos de campo, donde se siembra el frijol, se siembra el maíz, se cosecha el frijol, ¿verdad? O se compra el frijolito en bolsas, pero antes de ponerlo a hervir, se ponía en una mesa a separar el frijolito bonito para un lado y el frijolito picado, el que tenía gorgojo, un animalito que come el frijol, o tenía basurita, alguna piedrecita, se separaba. Compraba 1 libra y le salía 3/4 de libra de frijol y el resto era de piedritas, de basurita, de hojitas. Quizás no ha hecho algo como lo hicimos nosotros, pero en algún momento de su vida a usted le ha tocado separar algo, ya sea la ropa, algo ha separado. Y la razón de separarlo es porque no pueden estar los dos juntos, ¿verdad que no? No pueden estar mezclados y por eso es que hay que segregarlos. Quizás uno le hace daño al otro y por eso hay que separarlos. La palabra del Señor, quiero que la leamos en el versículo número 15 al 21. Quiero que leamos la palabra del Señor ahí y veamos lo que dice. Entonces se fueron los fariseos y consultaron
cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. En muchas ocasiones los fariseos, los escribas, hombres religiosos de la época de Jesús, querían hallar a Jesús en alguna falta para meterlo en la cárcel, para tener una razón de crucificarlo, de matarlo, de apedrearlo, de desaparecerlo, porque Jesús para ellos era una amenaza. Jesús para ellos era un hombre peligroso, porque les estaba quitando gran multitud de miembros de sus sinagogas. Cuando la gente oía de Jesús, se convertía, iba a él y le seguía. Habían fariseos, habían saduceos que oían el mensaje de Jesús y le creían y abandonaban el fariseísmo. Eso le pareció a los líderes religiosos de aquella época un peligro, porque no solamente se iban las personas, sino que se iban la ganancia que obtenían de las personas. ¿Sí me entiende? Porque una persona para ellos no era una persona, sino era un ingreso económico, era un sustento para la religión farisea. No veían a esas almas como necesitadas de Dios, sino eran almas proveedoras que los mantenían. Entonces Jesús, cuando comienza a predicar, la gente empieza a seguirle, empieza a cambiar de bando, de ser fariseos a ser seguidores de Jesús. Los fariseos con los escribas y saduceos, que no se llevaban entre sí los saduceos y los fariseos, pero dice un refrán o un dicho: el amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y cuando se trata de destruir a alguien, dos enemigos se juntan con tal de destruir al enemigo en común. Y Jesús era el enemigo en común de los saduceos y los fariseos, de tal manera que buscaban cualquier ocasión para hacer caer a Jesús en alguna falta. Y nos damos cuenta en la lectura que leímos, los fariseos muy sagazmente, astutamente, querían hacer caer a Jesús, tentándole con algo que ellos ya sabían la respuesta, pero querían saber si podían hacer caer a Jesús en una trampa. Y la trampa era que les dijera: oye Jesús, ¿es lícito, crees que es permitido que nosotros los judíos le demos tributo, paguemos impuestos al emperador romano? César era el emperador de aquella época. La moneda tenía la cara de César impregnada ahí. Entonces, era lógico que esperaban ellos que dijera Jesús: no, por supuesto que no, porque ustedes son judíos
y no son romanos. Y por lo tanto, un extranjero no puede pagar impuestos a otro gobierno. Y si Jesús hubiera respondido eso, los fariseos hubieran dicho: este es digno, este es traidor, porque está traicionando al imperio romano. Y lo hubieran acusado de traición, lo hubieran acusado de no pagar impuestos. Y así fácil lo eliminan a Jesús. Pero Jesús sabía las intenciones del corazón de ellos. Porque una cosa es lo que nosotros vemos con apariencia. Otra cosa es lo que Jesús ve desde el interior. En una ocasión Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque estáis bien pintados de afuera, pero por dentro son como huesos secos y muertos. Jesús conocía las intenciones de los fariseos con que lo tentaban para hacerle caer, y Jesús le dijo a ellos: tráigame la moneda del tributo. Y al ver la moneda les preguntó a ellos: ¿de quién es el rostro? ¿De quién es la cara que está en la moneda? Respondiendo ellos sin saber lo que Jesús tenía planificado, porque Jesús era más astuto que ellos. ¿Quién puede ser más astuto que Dios? ¿Quién puede ganarle en un argumento a Dios? ¿Quién puede ganarle en un argumento al Creador? Job en algún momento quiso argumentar y quiso ponerse en una situación en la que tenía algún tipo de excusa por lo que estaba diciendo, en la situación que estaba viviendo, maldiciendo el día en que nació, diciendo: maldito el día en que se dijo varón, maldijo el día de su nacimiento, porque él no entendía. Pero cuando Dios le mostró a él, le habló a él y le empezó a contradecir sus argumentos, todo lo que Job había dicho, se lo empezó Dios a aclarar y le dijo: mira, ¿quién es este que oscurece el conocimiento? ¿Quién es este que se atreve a contender contra el Creador? Y empieza Dios a darle argumentos a Job, a decirle: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hacía esto? Dime tú, contéstame si puedes. ¿Quién alimenta al Leviatán? Y con muchos otros argumentos, los cuales Job no tenía respuesta. Así, hermanos, ¿quién podrá contender contra el Señor? Los fariseos creían ser esa generación astuta. Creían ser los maestros de maestros, capaces de hacer caer a Jesús. Pero para su tristeza, para su vergüenza, para su mala fortuna, Jesús era sabio. Jesús discernía lo que antes de que hablaran, ya sabía lo que estaba pasando en el corazón de ellos. Jesús ya sabía el plan perverso que cada hombre tenía en contra de él. Y al momento de que respondieron: es de César la cara que está ahí, pues denle a él lo que es de él. No hay más discusión. El tributo, ¿para quién es? Para César, pues denle a él lo que es de él. ¿Por qué estar peleando? ¿Por qué estar discutiendo este tema? Si es judío o es romano. Si la moneda le pertenece a César y ustedes usan la moneda, désenla a él, hágale tributo a César. Y no pongan a contender entre si es lícito o no es lícito. Y a Dios denle lo que a Dios le pertenece, a lo que a Dios le corresponde. Y esto es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Separa lo que es para Dios. Así le titulé al tema de hoy. Separa lo que es para Dios. Por eso comencé preguntándole si alguien había separado alguna vez los políticos. Para saber si alguna vez ha separado y sabe separar las cosas. Porque a veces es complicado separar las cosas de Dios con las cosas del César.
Los fariseos no tenían, no sabían cómo separar, porque ya estaban mezclados. Los fariseos, acuérdense, era la religión que sabía la ley, conocía la ley, pero no vivía la ley, porque se había mezclado con la política. Eran servidores de la política, disfrazados de enviados de Dios. Ellos ya habían hecho una mezcla de lo santo y lo profano. No sabían discernir ya lo que era de Dios, lo que era para Dios y lo que era para el César. Ellos ya hacían un revolú, como dicen en Puerto Rico. Se habían revuelto. Y en nosotros, hoy en esta época, hoy en la época que vivimos, hermanos, hay muy pocos que saben separar lo que a Dios le corresponde y lo que no es de Dios. Quizás su vida esté así de revuelta, quizás nuestra vida esté poquito mezclada, en que no sabemos qué es lo de Dios y qué es lo mío, qué es lo de Dios y qué es lo del mundo. Y andamos mezclando y andamos teniendo conflictos. Y todos los tenemos en algún momento. Y no sabemos separar lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo de César? Si nos basamos en la Escritura, ¿qué era lo de César según la Escritura? El impuesto, el tributo, el reconocimiento de que César era el emperador y había que rendirle a él el tributo, el reconocimiento de un jefe soberano en la nación. Eso era de él. ¿Y lo de Dios? ¿Qué era lo de Dios? ¿Qué es lo de Dios y qué es hoy en tu vida? ¿Tienes separadas las cosas de Dios de las cosas tuyas? ¿Tienes separadas las cosas de Dios con las cosas de tu ambiente en el que te mueves? ¿O las tienes mezcladas? ¿Qué es lo de Dios en tu vida? Por ejemplo, tus horas del día, ¿qué es lo de Dios? ¿Tienes una hora separada para Dios? ¿Tienes un tiempo separado para Dios? ¿O está todo revuelto? De tus pensamientos, ¿tienes pensamientos separados para Dios o están revueltos? De tus ingresos, de lo que tú recibes, ¿tienes ya separado lo de Dios o tienes un revoltijo? Sí, vas captando lo que te voy diciendo. Los fariseos tenían un revoltijo. Ellos ya no podían separar las cosas porque estaban mezclados. Ellos vivían en un ecumenismo. Ellos vivían en una apostasía, en que no sabían discernir entre lo santo de Dios y lo profano. Te voy a explicar aquí con otros textos bíblicos. Quizás a veces estemos nosotros viviendo de esa manera desorganizada. Gracias a Dios me dio un buen hábito. Considero que hasta me paso, me hago daño con mi hábito. Es demasiada perfección, demasiada organización. Y me sobrepaso. Porque mi hija me dice que tengo OCD. OCD es un síndrome o un desorden, no sé, búsquenlo por ahí. El punto es de que los que dicen que tienen OCD son demasiado perfección. Si ven esto así,
hay que ponerlo derecho. Y si se movió, derecho, derecho. Limpios, son ordenados, cada cosa va en su lugar. Y si algo se salió de control, es como que un terremoto hubo. Pues yo tengo algo de eso. Y eso me ha ayudado mucho en la organización, en separar. Hay quienes no pueden ser organizados. Llegan a la casa y avientan las botas, a donde lleguen. Y a la mañana siguiente, ¿y dónde está mi bota? ¿Y dónde está mi zapato? Yo lo dejé aquí. Eso es desorganización. Y no sabe separar. De repente la bota aparece entre los trastes y un traste entre los zapatos, ¿verdad? O la ropa. No hay organización, no hay una separación en nosotros. Y es muy común en las personas la desorganización. El que todo esté alborotado, en que llegues tarde a todo lugar, en que no cumplas tu palabra. ¿Por qué? Porque estás desordenado. Si te organizas, si sabes separar y separar las cosas, vas a trabajar mejor, vas a vivir mejor. Uy, voy a la carrera porque no me alcanza el tiempo. ¿Por qué no te alcanza el tiempo? Porque no lo separaste dentro de tu schedule, dentro de tu calendario. No lo separaste y te salió así de provisto. Y me quedé con la falta de esto. ¿Por qué? Porque no lo programaste. Y no voy a la iglesia porque me salió esto. Porque no está organizado. ¿Entiendes? No está separado. Lo tienes ahí, todo lo que va a la bolsa. A mí no me gusta cuando yo voy a la tienda, cuando alguien me atiende, que me ponga verduras con fruta. No me gusta. Que su cebolla vaya con el ajo, pero no me metan la manzana con la cebolla. No me gusta. Y yo lo ando separando y ahí les ando sacando la bolsa y poniendo en otra bolsa. Y no les gusta que yo use más bolsas, pero no me gusta mezclar ciertas cosas. Es como que metieron mi frijolito separado de mi quesito y mi huevito. En la vida tenemos que aprender a separar, especialmente de las cosas de Dios con las cosas mías, de las cosas de Dios con las cosas de mi ambiente. Cuando tú aprendes a separar, tú vas a vivir una vida en comunión con Dios mucho más limpia, mucho más íntima. Porque sabes que esto no se toca. Esto es de Dios. Esto es de mi familia. Esto le pertenece a mi círculo laboral o familiar. Entonces, tenemos que organizarnos. A partir de hoy, todo ese desorden que tú tienes, lo pongas en orden. Pon en orden tu tiempo. Lo que consideres que es importante, lo que consideres en ti mismo. Porque yo no te voy a obligar, yo no te voy a decir. Pero si consideras que Dios es una parte en tu vida, ponlo en lugar. Sepáralo y no lo toques. Ponle un horario si tú quieres. Y no lo toques, no lo mezcles. Aprende a ser disciplinado. Si dices, tal horario le pertenece a Dios y se llegó algo que te quiera cambiar el horario, respétate. Respeta tu palabra. Respeta lo que tú has decidido tú mismo. Y decide, no, lo siento, es que esto ya lo he separado. Porque no puedes cambiar otras cosas
pero sí cambias las cosas de Dios. Lo que es de Dios parece muy, ¿cómo le diría yo? Parece que lo puedo acomodar en cualquier lado, pero otras cosas no la puedo acomodar cuando se trata de Dios. No sé si me entiendes. Si tienes que servir a Dios y te surgió algo, optas por cumplir eso, algo que te surgió de imprevisto, ¿verdad? Pero si estás haciendo ese algo y te surgió de imprevisto las cosas de Dios, no vas, te sujetas a lo que estás haciendo. ¿Sí o no? Me digan que no. Es más fácil acomodar a Dios en cualquier parte de mi desorden que tengo que acomodar mi desorden al programa de Dios. Es fácil, parece mentira, pero es fácil. Te preocupa más que el resto se acomode que Dios se acomode. Y los fariseos así bien. Les preocupaba más cómo acomodar su calendario, cómo acomodar su vida a la política que a la voluntad de Dios. Ellos le hacían más caso a la política que a la palabra de Dios. Yo quiero que tú le hagas caso a Dios más que a lo que pueda estar a tu alrededor. Porque si no tienes a Dios, lo de tu alrededor no vale. Te puede ir bien, pero al final te va a ir mal. La Biblia, la Escritura, la palabra dice, hay hombres, no hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ya puedes pensar que lo que estás haciendo está bien, pero tarde o temprano vas a caer. Pero si estás en el camino de Dios, no te vas a caer. No te va a pasar nada. Porque estás en la voluntad de Dios. Estás separado, estás separándote para Dios, estás apartándote para Dios. Tu tiempo está apartado para Dios. Tu economía está apartada para Dios. Tus planes están apartados para Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes tu salario, tu pago semanal, quincenal, ¿tú sabes cuánto es lo de Dios? Porque tú sabes cuánto es lo de tu factura, ¿verdad? ¿Cuánto es lo de tu carro? ¿Cuánto es lo de tu renta? Pero no lo revuelves, ¿verdad que no? Tienes que tener la renta como de lugar. Tienes que tener el pago de tu carro como de lugar, ¿sí o no? ¿Tienes separado lo de Dios? ¿Has programado también lo que le corresponde a Dios? ¿Y sabes qué haces? Es común. Es que cuando no te alcanza, te agarras lo que habías programado para Dios. Pero no haces lo contrario. No agarras de lo programado para tu renta, para tus facturas, para Dios. No lo haces. ¿Por qué? Porque tienes un desorden. No sabes separar. Y te falta esto y te falta lo. Quítalo a lo que le corresponde a Dios. ¿Y le quieres dar el 10? Terminas quitándole 2, 3, 4 para llenar los 90 que te faltan. Tienes casa, tienes facturas, tienes comida, tienes un restaurante, te vas a comer por ahí.
Tienes el internet para perder tiempo a veces. Ajá, tienes el Netflix, tienes el DirecTV. Yo no sé si existen todavía esas compañías. Yo no tengo tele desde muchos años. Pero pagas todas tus facturas, tienes todo programado. Pero lo de Dios, ¿lo tienes programado? Hoy lo que te sobre, lo que te alcance. Hay quienes tienen una libreta, luz. ¿En tu libreta está lo programado para Dios? Porque si no estás programado, vives en desorden. Y si dentro de tu lista no está programado Dios, eres como un fariseo. Ahora te digo. Ahora, tus planes, los planes que tú tienes. Te vas a trabajar, te vas de vacaciones, te vas a Disney, te vas a Six Flags en el verano, te vas a Europa si quieres. ¿Ah? Wisconsin Dells. Te vas a donde quieras ir. Dentro de tus programas, tú tienes programado a Dios calendario. Tú tienes programado, la iglesia tiene salida para cierto lugar, tiene salida para cierto lugar. ¿Estás programado para eso? ¿O te preocupa más ir a satisfacer tus placeres? ¿Lo has separado? ¿Tus planes has separado a Dios? Esto es. Se pone, los tengo así tensos, ¿verdad? Es que la palabra de Dios te tiene que cambiar y tiene que poner en orden tu vida. Tiene que poner en orden tu vida. Tú trabajas tantos días por mes, por año, y dices, de aquí a esta fecha agarraré vacaciones. ¿Verdad que sí? Te programas para tus vacaciones. Prográmate para Dios también. Prográmate para Dios. Aparta tiempo para Dios. Aparta unos cuantos días para Dios. Porque el domingo todos vienen, no trabajan. Pero si hiciéramos un culto en día que trabaje, muchos faltamos. ¿Verdad que sí? Pero si dijeran, programemos una fecha, 3 semanas, estar acá, ¿lo programarías? Pero te vas de vacaciones, semana. ¿Cómo le haces entonces? No lo programas para una actividad de Dios, pero sí lo programas para una actividad personal. Aprende a separar para Dios. En tu casa debes tener tu rinconcito para Dios, espacio para Dios. Así como tienes espacio para las cucharas, los sartenes, agua, ¿qué más? Todo lo que tú tengas. Ten un espacio para. ¿Me entiendes? ¿Sí captan, hermanos? Mateo, ahí mismo, capítulo 23, versículo 15 y 16. Mira, ¿por qué te decía yo que a veces uno parece ser fariseo? Que mira cómo actúan, miren cómo actuaban los fariseos. Mateo 23, 15. Sí, lean conmigo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas.
Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Insensatos, no. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, escuchen bien esto: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. El 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¿Lo entendieron? Para quienes no entendieron, los fariseos enseñaban que si alguien iba a jurar, aunque la escritura dice que no juréis por nada, ¿verdad? Ni por el cielo, porque es el estrado de Dios, ¿verdad? El trono de Dios, ni la tierra, porque es el estrado de sus pies, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Pero Jesús dice, vosotros fariseos hipócritas y también escribas hipócritas, le dicen a su pueblo, a su gente, cuando juren, asegúrense de jurar por la ofrenda. Si van a hacer una promesa, saquen billete. No juren por el templo, porque el templo no es nada. Lo que vale es el dinero del templo. Eso es lo que decía. Y el versículo 18 dice, si alguno jura por el altar sería la parte superior o la parte interna del templo, no es nada. Pero si alguno jura por el dinero, por la ofrenda, entonces eso es lo grave. Y Jesús le dice, hipócritas, están más interesados en la plata, están más interesados en el money que en las cosas de Dios. No aprendes a separar lo que es santo de lo que es profano. Y lo explica el Señor en el versículo 17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor? ¿Qué fue hecho primero, el templo o la ofrenda? ¿Con qué motivo se hizo el templo? Para que la presencia de Dios descendiera y para adorar a Dios. Así que el templo era mayor que lo que estaba, que el oro. Porque no hay templo, no hay oro. En el versículo 19 al 22 dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en él. A ellos les dejó de importar la presencia de Dios, que Dios estuviera. A ellos no les importaba, a ellos les importaba la plata. Sí sabían separar la plata, pero no sabían separar lo de Dios. Entonces tenían engañada a la gente. La gente juraba y hacía pactos. Llevaba plata, llevaba un denario, llevaba la moneda que hubiera, una blanca, la moneda que hubiera. Juraba por eso. Señor, vengo ante ti, le decía al fariseo, y le daba una plata a tu frente.
Pero Jesús explica que mayor es el templo, porque es lo que hace que, y el altar, porque es lo que hace que la ofrenda sea santificada. No hay altar, no hay ofrenda. No hay templo, no hay razón por qué llevar ofrenda. A veces nosotros, sin saber distinguir las cosas, hacemos una mezcla. Sin darnos cuenta que hay prioridades, hay cosas más importantes. En tu vida hay cosas más importantes. ¿La plata es importante, sí o no? Sí, es importante. ¿Pero qué es mayor? Ponte que te ganas toda la plata y te conviertes en millonario, le pegas al gordo, pero no me peguen mucho, ¿sí? Le pegas al gordo, te ganas la plata, te apartas de Dios, te alejas de Dios y te mueres. ¿Cuánta plata te llevas? ¿Mm? Un cheque, pagadero, para cambiarlo allá, dice. Te voy a poner al otro lado, pero eres pobre. No, de aquí no te voy a poner el extremo de pobre, mendigo. Pobre que tienes lo suficiente para comer, para vivir, y tienes a Dios contigo. Te mueres. No te llevas el carro, no te llevas nada, pero te mueres. Entre tú, pobre, pero con Dios, entre tú, rico, sin Dios, ¿quién gana? ¿Por qué? ¿Quién lo hace ganar? Dios. Dios lo hace ganar. Si tú aprendes a separar y separas a Dios y no lo tocas, lo proteges. El tiempo para Dios lo proteges. Los planes con Dios lo protegen. Y no los arriesgas por cumplir tus caprichos de otros planes. Tienes mucho futuro. Te va a ir bien. Tus otros planes te van a funcionar porque tienes a Dios. Pero si estás arriesgando a Dios por cumplir tus caprichos de tus planes, estás perdiendo todo. No eres un buen inversor. Porque dejas lo de valor por lo que no vale. ¿Qué esperas ver después de tu muerte? Casa, carro, ahorros. ¿Qué esperas ver después de la muerte? ¿Qué esperas? A Dios. Esa es la idea. Pero ¿estás haciendo que eso suceda? Todos queremos ver a Dios. Pero ¿estás trabajando para que pase así? ¿O estás trabajando para que pase lo contrario y te lleves con la sorpresa que no vas a tener nada? Acuérdate que la escritura dice: haceos tesoros en el cielo, donde el orín, la polilla no corrompen, ni ladrones hurtan ni minan. Haceos tesoros en el cielo. No te digo tampoco, no me malinterpretes, vete a mendigar. Tampoco. Si Dios te prospera, prospera. Si te da un negocio, atiende tu negocio, sé próspero en tu negocio. Acomoda a tu familia, acomódate tú mismo. Acomoda a algún hermano necesitado. Ponlo a trabajar contigo. Págale bien. Pero no te olvides que Dios
que Dios es primero. Aparta para Dios. Hay quienes cometen el error de pensar de que para ser felices hay que prosperar. ¿Sabes qué pasa? Cuando prosperas te olvidas de Dios. Porque lo tienes todo. ¿Sí? Estás cómodo. ¿Qué necesidad? Cuando empiezas a perderlo todo, te empiezas a acordar de dónde vino todo. ¿Verdad? Oh Dios. Si pierdes tu casa, pierdes tu carro, si pierdes tu trabajo, si pierdes tu salud, ¿a quién llamas? Llamas a Dios, ¿verdad? Llamas al que lo separaste y lo dejaste por otro lado. Lo abandonaste. Por eso sepáralo y ponlo en tu plan. Ponlo en tu vida. Ponlo en tu mañana. Ponlo en tu mediodía. Ponlo en la noche. Ponlo. Organiza tu calendario. La cultura hispana es una cultura muy mala, desordenada. ¿Verdad? Somos muy desordenados. Hay culturas muy organizadas en el tiempo, economía, en la familia. Son muy programados. Y no tienen un reloj de más horas o una semana más larga que la. Es que todo lo tienen separado. Todo está apartado. Ahora, ya voy terminando. La hora se ha llegado. ¿Qué es lo que tienes separado para Dios? Tú, ¿qué es lo que tienes separado? Piensa en este momento. Piensa, recuerda y haz tu lista rápida. ¿Qué tienes preparado para Dios? De lo que tienes separado para Dios, ¿ya tienes tu lista? O ni siquiera lista. Ya aunque sea, pongan una cosa en la lista, ¿ya la tienen? ¿Sí? Ok. Solo uno que otro. Felicidades. De lo que tienes separado para Dios, te hago otra pregunta. ¿Tú crees que le agrada a Dios? Eso que apartaste, eso. ¿Crees que Dios esté contento con eso que apartaste? Allí y Abel le ofrecieron ofrenda ante Dios. Una fue aceptada, la otra no. Ambos apartaron. El hermano Snyder está muy seguro. Yo no le voy a decir lo contrario. Tu vida es tu vida, mi vida es mi vida. Sabe uno conscientemente, ¿verdad? El hermano tiene ese tiempo, eso separado para protegido. Póngale cadena de contraseña. Solo usted lo puede deslaquear. Porque si se la da a alguien más, olvídese. Lo que tiene ahí se lo van a desfalcar. Miqueas, capítulo 6, versículo 6, yo lo voy a leer. No hay necesidad que lo busquen, solo crean que lo que voy a leer es cierto. Miqueas 6, 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La pregunta. ¿Con qué yo voy a llegar a Dios? ¿Con qué presento? Llegaré con holocaustos, llegaré con animales. ¿Con qué llegaré? ¿Qué es lo que yo he apartado para Dios? ¿Con qué
intento agradar a Dios. El versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Si estas cosas están en tu lista y lo haces con justicia, lo haces con misericordia y lo haces para amar a Dios, dedito para arriba para ti. Pero si tus planes están de una manera, pero lo estás haciendo mal, dedito gordo para abajo para ti. Tienes que pensar si lo que tú estás apartando para Dios o lo que vas a apartar para Dios cumple ciertos requisitos. 1, que sea para justicia, sea justo. 2, amar misericordia. Que lo que estés haciendo tenga algo de misericordia. No lo hagas por pleito, no lo hagas por competencia, no lo hagas por vanagloria. Hazlo con misericordia. 3, hazlo con la intención de humillarte ante Dios. No hagas con la intención de ser como aquel hombre que entró al templo a orar y vio a un publicano orando. Cuando entró, dice que entró y ni siquiera agachó su cabeza, sino arrogante, usando su rostro, oraba consigo mismo, para él mismo. Dios, te doy gracias, porque no soy como todos los hombres, ni aun como este publicano que está aquí. Yo tengo separadas muchas cosas para ti. Lo voy a poner así. He separado muchas cosas. Separo tiempo en la mañana, separo diezmo, separo el tiempo para los domingos. Y Señor, yo soy la última coca del desierto. Pero mira este. ¿Crees que a Dios le agradará eso? No, tengas una tota ahí de cosas separadas. Si no aplicas misericordia, si no lo aplicas la humillación a Dios, o la obediencia, tu lista está bonita. Te felicito porque está bonita. Pero funcional, no sé. Quiero que salgas de aquí hoy, te pongas a pensar en lo que tienes separado para Dios. ¿Cuántas cosas tienes de las cosas que tienes para Dios? ¿Cuántas son? ¿De qué calidad? ¿Con qué propósito? De las cosas que tienes para ti, ¿cuáles son? De las cosas que tienes para tu medio que te rodea, ¿cuáles son? Y dice, si todas concuerdan con lo que Dios quiere en tu vida. Y si concuerdan, te felicito. Si no, cambia. Cambia, pregúntale si a Dios le agrada. Pregúntate si a Dios le gusta. No le preguntes al hermano cómo me ve, qué tal soy. No le preguntes. Quizás el hermano te engañe para tener tu amistad. Te va a decir, como tú no hay nadie, varón esforzado y valiente. Acuérdate que el Señor te va a escudriñar. El Señor se va a ir directo a tu corazón. Y de ahí va a sacar. Él no se va a ir por la apariencia, se va a ir a tu corazón. Y ahí es donde va a sacar los resultados.
sea que apruebes, sea que repruebes. Pero quiero que hoy hagas un cambio. Ordena, sé ordenado. Disciplínate. Sé disciplinado. Cuesta ser disciplinado. Cuesta proponerte algo y lograrlo. Cuesta. No hagas como yo, pero te doy un ejemplo. Si yo estoy haciendo algo, no me interrumpe nada hasta que lo acabe. Cuando yo estudiaba, cuando era estudiante, y me ponía a hacer mis trabajos, mi madre, a quien yo le doy las gracias, era una madre así. Me llevaba mi comida donde yo estaba trabajando, tareas de la escuela, comer, hasta acabar. Ya cuando acababa, mía, ya lo que tenía que hacer. Y a veces se llegaban a las 2 de la mañana haciendo mis trabajos de la escuela. Hay veces que preferimos ir a jugar, perder el tiempo, ya cuando llegó la noche, hacer todo mal hecho y con tal de presentar algo, ¿verdad? Ese es mal hábito, eso no es disciplina. Disciplínate con Dios, ordénate con Dios y verás cómo serás buen servidor, buena servidora de Dios. Pongámonos en pie. El próximo sábado los espero en la iglesia donde el pastor, está el anuncio ahí del aniversario, a las 3 de la tarde.